grandemente. Y qué hermosa canción que podíamos compartir recién, ¿no? La gloria de Dios es la que debe manejar nuestras vidas, porque es lo único que nos puede traer equilibrio a nuestras vidas, es lo único que puede traer coherencia a nuestra vida y es lo único que puede traer racionalidad a nuestra vida, ¿no? Solamente el Señor es el único capaz de equilibrar todas las áreas de nuestras vidas. Y les invito a abrir sus Biblias ahí en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Porque ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1, el Señor nos da la clave, nos da el antídoto, nos da exactamente el remedio de lo que nosotros necesitamos para ese tan anhelado de parte del ser humano, el significado de buscar el equilibrio, gracias Toto, en nuestras vidas. Y hoy seguimos en el día 39 ahí del librito Vida con Propósito, del libro Vida con Propósito. Andamos ahí por el capítulo 39, ya estamos llegando al final del libro y el título dice: Equilibra tu vida. Y yo le agregué ahí un signo de pregunta y alguna otra palabrita más y puse: ¿qué es lo que verdaderamente equilibra tu vida? ¿Sobre qué eje es que nosotros equilibramos nuestra vida? ¿Sobre qué pensamiento nosotros buscamos equilibrar nuestra vida? Porque ¿sabe qué? De alguna manera todos somos los constructores de nuestras vidas y hay un punto, hay un eje que debe ser el que verdaderamente centra nuestras vidas. En esa construcción de la vida personal, individual y familiar de cada uno, nosotros necesitamos un eje para poder construir. Si ese eje, si ese centro de nuestra vida se encuentra defectuoso, bueno, nuestra vida será defectuosa. Por eso es tan importante entender sobre qué es lo que nosotros estamos construyendo. Y mientras pensaba en este título, me acordaba de una gente que tenía un negocio, una bicicletería. Era un matrimonio que había venido de Italia. Y bueno, yo cuando lo conocí tenía 12 años, 13 años, y ya ellos eran grandes. Y lo curioso que este italiano, cada vez que vos ibas a comprarle algo, yo solía ir a comprar parches para la bicicleta, él te preguntaba ahí en ese italiano medio cruzado: ¿qué querés vos? Te preguntaba: ¿querés parches para bicicleta o para moto? Y yo tenía una bicicleta y él siempre te preguntaba si vos querías parches para la bicicleta o para la moto. El caso es que nos fuimos haciendo amigos del italiano y cuando atendía a su esposa y yo le preguntaba: ¿y su esposa y el italiano? Ahí está. Entonces ella, en esa amistad que empezamos a generar, me hacía pasar hasta donde él estaba y ahí con un toscano así de largo, el italiano se dedicaba a centrar las llantas de la bicicleta. Y era muy curioso porque él dedicaba mucho tiempo, ponía las llantas sobre una herramienta que él había fabricado, con el eje perfectamente centrado, centraba el eje, ajustaba el eje y sobre ese eje hacía circular la llanta, y con una herramientita él se encargaba de ajustar los rayos, de tensar los rayos, de destensar los rayos a medida que lo iba haciendo girar, y con un ojo bien calificado, con un ojo exacto, él iba corrigiendo el descentrado de esa llanta y le llevaba horas para que eso pudiera quedar perfectamente centrado. Y sabe, mientras yo pensaba en este título, ¿qué es lo que verdaderamente equilibra tu vida?, pensaba que todos los rayos de ese centrado de nuestras vidas quizás tengan que ver de pronto con nuestras familias, quizás tengan que ver con nuestras amistades, quizás tengan que ver con nuestros trabajos, quizás tengan que ver con nuestras metas. Y es muy importante que el centro de nuestra vida esté centrado para que el resto de todas las áreas funcionen como corresponde, centraditas perfectamente, porque como dijimos recién,
si nuestra vida, si la construcción de nuestra vida se encuentra sobre un eje equivocado, nuestra vida va a funcionar descentrada. Y la verdad es que si querés vivir una vida perfectamente, una vida verdaderamente equilibrada, solo te queda la única opción, que es mirar a lo largo de la historia a una sola persona como modelo. Y ese modelo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que a lo largo de la historia, cuando vos ves lo que Él hizo, cuando vos ves su ministerio, cuando ves su desarrollo, cuando vos ves que desde su infancia hasta el último día, de pronto Él hace y cumple la voluntad de Dios, podés ver verdaderamente a un Señor, a un Salvador perfectamente ordenado en todas las áreas de su vida, y ese debe ser el único referente para nuestras vidas. Ahora, fíjate, como decíamos recién, lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál es la clave para llevar una vida equilibrada? ¿Cuál es la clave para tener una vida perfectamente centrada y que todo funcione, como siempre decimos, en una forma aceitadita? Bueno, 5, versículo 1 de Efesios, fíjate lo que dice. Bueno, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, dice el versículo 2, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros en ofrenda y en sacrificio. Esa es la clave para nivelar las áreas de toda nuestra vida. Ser un perfecto imitador de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la única realidad es que Dios ha diseñado un plan, Dios ha diseñado un propósito, como siempre decimos, en la vida individual, en la vida personal, en la vida familiar de cada uno. Dios, en toda esta etapa, Él ha diseñado algo perfecto para la vida del ser humano, sin que falte ninguna y para que todo pueda funcionar. Pero ¿sabes qué? También Dios, también el Señor nos ha equipado para poder cumplir su voluntad. Pero no solamente Dios ha diseñado un plan, no solamente nos ha equipado para cumplir claramente su voluntad, sino que la realidad es también que el Señor Jesucristo ha impregnado en nuestras vidas todo el ADN, toda la materia prima. ¿Sabes para qué? Para poder tener una relación claramente definida, para poder tener una relación con Él y desarrollar nada más y nada menos el carácter que Dios quiere. ¿Sabes para qué? Para contrarrestar tanta locura que vemos en este mundo. Para contrarrestar tanto pecado que vemos en este mundo. Tanta locura. Y esa misión y esa responsabilidad por la cual Dios ha equipado a cada uno es para que la ponga en funcionamiento. Son dones, como dice el Señor, y son talentos que tienen que ser ejecutados en nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, es la responsable de llevar luz a este mundo entenebrecido por tanta oscuridad del pecado que está haciendo tanto daño en las generaciones. No solamente pasadas, sino vos fíjate lo que está pasando con las generaciones presentes. Es importante entender la necesidad de desarrollar el carácter que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque tenés la obligatoriedad de llevar el Evangelio de Cristo. Porque tenés la obligatoriedad de hablar de lo que el Señor hizo en tu vida. Porque tenés la obligatoriedad de hablar de que el ser humano sin Dios vive en un callejón sin salida. Es una gran responsabilidad, porque pensaba también en esto, ¿no? Quiero que sepa, no sé si usted habrá enterado, pero el presidente de su nación corre riesgo de muerte. Al presidente de su país están buscando de alguna manera para asesinarlo, para matarlo. Permanentemente se escuchan las amenazas de que quieren matar a tu presidente, a nuestro presidente de nuestro país. La pregunta será,
¿Será usted el próximo responsable de llevar el Evangelio de Cristo a nuestro presidente? ¿Será usted capaz, el responsable, que si entendió el propósito de Dios de llevarle el Evangelio de salvación y decirle, señor presidente, hay algo más para su vida que tiene que ver con abrazarse a la realidad de Cristo, que tiene que ver con la realidad de abrazarse a Dios, para que usted pueda también desarrollar el carácter de un verdadero hombre de Dios y hacer frente a tanta locura y a tanto pecado que nos rodea? Imagínate lo que representaría para nuestro país un verdadero presidente puesto en las manos de Dios. Fíjate lo que impactaría, lo que sería. Hermanos, Dios nos ha dado una oportunidad de que a través de la oración de la iglesia, nuestro país tenga una oportunidad. Por eso es muy importante el desarrollo de nuestro carácter en la palabra de Dios. Ahora, vos fíjate qué es lo que nos sigue diciendo en el versículo 1. Dice que el Señor nos llama a imitar al Señor para poder cumplir como lo que Él hizo, la voluntad del Padre acá en la tierra. Y parte de ese propósito tiene que ver, ¿sabes qué? Con una responsabilidad en nuestra vida, pero con un periodo en nuestras vidas, que es lo que compartía el Eric ya hace un tiempo atrás. La necesidad de santificar nuestras vidas. Necesitamos caminar en ese proceso de santificación. ¿Y de qué forma? Bueno, a través de la palabra, a través de entender, a través de buscar, a través de la iglesia, a través de la oración, a través de nuestra relación con el Señor, a través de nuestra comunión. El proceso de santificación va generando cambios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Y eso es lo que necesitamos para nuestras vidas. Ser santificados para poder así pasar al siguiente nivel, que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Si no hay santificación en nuestras vidas, no hay crecimiento espiritual. Hermanos, es lo único que puede renovar nuestras vidas a diario. Es lo único que a través de su espíritu opera sobre nuestras vidas y nos capacita. ¿Sabes para qué? Para demostrar al mundo que solamente en Cristo las familias, los seres humanos pueden generar cambios. Yo tengo mucha gente amiga, tengo familiares, amigos, que créanme, buscan la forma de generar cambios desde sus perspectivas, desde sus pensamientos, pero no le es posible, porque verdaderamente el cambio viene cuando nuestra santificación a través de la palabra trae luz a nuestra mente, trae luz a nuestro corazón, despejan todas las dudas y yo puedo tener una visión clara de lo que el Señor verdaderamente ha establecido para nuestras vidas. Y esta es, como decimos, la responsabilidad de la iglesia de llevar el Evangelio, es decir, la verdad absoluta a través de la palabra, de que la única opción para la vida del hombre es encontrarse con el Señor. ¿Y sabes qué? Cuando empezamos a entender esto, empiezan a ocurrir cosas raras en nuestras vidas. La gente empieza a ver que hay algo diferente, golpean la puerta de tu casa y te preguntan por qué no sos el mismo, por qué no hablas como hablabas antes, por qué no te juntas con lo que te juntabas años. Y ese cambio en lo personal, en tu vida espiritual, empieza a impactar inclusive al resto de tu familia, de tus parientes, que algunos estarán de acuerdo y otros no. Pero la clave es de que vos empezás a generar cambios, porque Dios te ha puesto en esta tierra no solamente para que vivas una estadía de 50, 80, 90 años, sino para que en las manos de Dios cumplas verdaderamente su propósito. Esa es la clave de lo que Dios ha determinado. Y es tan grande el impacto en la vida espiritual de alguien que se arrepiente de sus pecados, que entrega su vida a Cristo y empieza a vivir este proceso de santificación y de crecimiento espiritual, que el mundo no lo puede esconder. Que no lo podés ni siquiera esconder vos, porque hay una evidencia clara en tus formas de hablar, en tus formas de manejarte en la vida, que al mundo le llama la atención. Yo voy a comprar siempre repuestos a un lugar que en realidad voy 3 o 4 veces al mes, o a veces pasan 2 meses y no voy, porque dependen los autos que atendamos. Vemos ahí
¿a dónde más compramos repuestos? El caso es que un día yo voy a comprar unos repuestos, entonces el importe eran algo de 68.000 pesos, entonces, bueno, le digo, mira, yo voy a tener que esperar que la señora me transfiera, me voy a sentar un rato porque me dice que me está haciendo la transferencia para poder retirar los repuestos. Entonces uno de los empleados ahí, que son dos, me dice, pero no hace falta, me dice, llévate los repuestos y después me transferís cuando te quede cómodo. Pero yo le digo, yo no sé, pero le digo, vas a tener que preguntarle al dueño. No, llévate los repuestos, me dice. Y yo pensaba, ¿quién se atrevería a darle 68.000 pesos en repuesto a alguien que ni siquiera conoce? Porque ni siquiera creo que sabe mi nombre. Entonces él agarra y le digo, bueno, yo te agradezco la confianza. Entonces él me dice, bueno, lo que pasa es que, mira, esto es muy simple. Cuando vos venías a hablar, vos sos algún tipo religioso. Me dice, vos tenés algo que ver con las religiones porque vos hablas de una forma, porque cuando te va a decir, bueno, que Dios te bendiga, o Dios te bendiga, ¿cómo estás? Buen día. Y ese Dios te bendiga, de pronto, y esa palabra, esa frase que usan los religiosos, bendiciones, no es tan común escucharlas. No es tan común escucharlas. Entonces me dice, vos sos un tipo, debes tener algo que ver con la religión. Entonces, bueno, a mí me causaba gracia porque yo pensaba dentro mío y decía, es la evidencia de que cuando uno tiene a Cristo, el mundo lo puede percibir. Y no es que yo uso esta estrategia para sacar el fiado a repuestos de auto. No vas a pensar eso. No es que yo le digo, Dios te bendiga para ver si puedo sacar algún provecho. No. Los beneficios de ser cristiano. Claro, los beneficios de ser cristiano. No, nada que ver. Simplemente surgió esta oportunidad. La señora me transfirió, compramos los repuestos y yo me pude ir con los repuestos. Pero la realidad es que esta es la evidencia de cuando uno verdaderamente camina en el camino del Señor. Alguien me decía no hace mucho tiempo, me decía esta persona, mira, yo no entiendo mucho del Evangelio, yo no entiendo mucho de la Biblia, pero ¿sabes qué? Me urge, dice, la necesidad de hablar de las cosas de Dios. Me urge la necesidad de contarle lo que yo estoy viviendo como experiencia desde el momento que me encontré con el Señor. Y esa es la evidencia de cuando uno acepta a Cristo, que la vida empieza a ser transformada y no te queda más remedio que empezar a hablar solamente de las cosas de Dios. Ahora, entendiendo esto, hermano, entendiendo este concepto tan claro de imitar a nuestro Señor Jesucristo como hijos amados, ¿sabes qué? Yo empiezo a someterme a la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo este concepto tan claro de ser un imitador de Cristo, yo empiezo claramente a someterme a la voluntad de Dios en obediencia y a su palabra. Y entonces paso a pertenecer a la familia de Dios y ya no vivo yo, como dice la palabra, sino que Cristo empieza a vivir en mí. Y cuando Cristo empieza a vivir en mí, las humanidades empiezan ahí a soltarse. Las humanidades, los pensamientos, la trivialidad de mis enojos, de mi capricho, de mis formas, empiezan a despojarse de mi vida, empiezan a hacerse a un lado. Entonces yo empiezo a dar testimonio verdaderamente de lo que representa el Señor en mi vida y empiezo a andar ya no como yo quería, no como yo quiero, no como a mí me parece, no como a mí me parecía, no como la herencia que heredé de mis padres y las formas de mis padres, sino que yo empiezo a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué dice? Cuando voy entendiendo esto y mi vida empieza a dar testimonio de lo que yo hablo, versos 8 y 9, dice, porque en otro tiempo dice, vos eras tinieblas. Pero ahora que entendiste el plan de Dios, que entendiste el propósito de Dios, ahora dice, sois luz en el Señor. Entonces, si sos luz, si has entendido el concepto claro de imitar al Señor, no te queda más remedio, ¿sabes qué? Que andar como verdaderamente hijos de luz. Ya no podés negociar con el mundo. Ya no es que, ciertas cuestiones todavía me siguen tirando.
Ay, bueno, yo sí, me cuesta, porque hay un proceso y sí, y todo el proceso que vos quieras. Pero cuando vos entendés el concepto de imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Tu vida tiene que dar un cambio de 180 grados. Si no, significa que todavía hay algo que no encaja, que no sincroniza. Hermanos queridos, esta es la realidad. Versículo 9 dice, porque el fruto... Cuando entendimos la palabra de Dios, cuando empezamos a comprender la necesidad de ser un imitador de Cristo y dejar toda la porquería que trajo daño a mi vida, a mi familia, y etcétera, etcétera, entonces dice, porque el fruto del Espíritu, cuando entendí yo esto, es en toda bondad, justicia y verdad. Y si vos caminas por el camino alternativo, la realidad es que bondad, justicia y verdad no hay. Hay todo lo contrario. Cuando empezamos a experimentar la verdad de Dios, hay bondad, hay justicia y solamente verdad. Ahora, hermanos, yo quiero eso que impacta sobre mi vida. Pero no solamente eso, quiero la palabra de Dios para que, ¿sabes qué? Impacte sobre la vida de a quienes afectamos. Y ¿sabes qué? Cuando entiendo esto, se empieza a generar un continuo relación con Dios, un continuo amor con la iglesia. El Señor me da, la iglesia me da palabra, los hermanos en Cristo me ayudan a sostener mi vida espiritual, le ayudan a sostener mi vida espiritual. Entonces yo empiezo a dar de lo que yo recibo de Dios, de lo que yo recibo de su palabra, de lo que yo recibo de la iglesia, de lo que yo recibo de los consejos. Ahí, ¿sabes qué? Empiezo a moverme, empiezo a dar. ¿Y sabes qué? Nos ponemos en marcha. Y cuando te pones en marcha en el plan de Dios, siguiendo las directivas de Dios, dejas de hacer la planchita de la salvación. Alguien me decía, para mí lo más importante es que yo acepte a Cristo y que Dios me tenga un lugarcito en el cielo y lo demás no me importa nada. No funciona así. Lo más importante de todo es que yo reciba a Cristo, que cumpla su ministerio llevando la palabra y el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que otros puedan ser salvos de la misma manera que lo fui yo. Entonces, ¿sabes qué? La planchita de la comodidad de la salvación empieza también a soltarse. Ay, bueno, estoy cómodo, voy un rato, pero yo soy tímido que no puedo hablar de las cosas. Ay, a mí me cuesta. Bueno, si usted es tímido, oraremos y el Señor le sacará la timidez. Ay, pero lo que pasa es que yo soy... El Señor le sacará y le dará todo lo que usted necesite. ¿Sabes para qué? Para que abre en el nombre del Señor Jesucristo. Imagínatelo ahí a Luisito, 2 metros de altura, que se ve desde la Torre Eiffel casi, predicando el Evangelio. ¿Podrá pasar desapercibido? ¿Luisito predicando el Evangelio? No. Entonces, bueno, pero es que es medio tímido y se pone medio... Mira, se ha puesto el color del pulso del canto. Pero el Señor le sacará la timidez y le dará todas las herramientas, como vimos recién al principio. Le dotará de todos los dones espirituales para que en el nombre de Cristo Jesús, Él predique el Evangelio, Él lleve la palabra y el mundo pueda ver y creer que solamente en Cristo el verdadero cambio se encuentra en el Señor. Esta es la clave. Estos son los beneficios de la realidad de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Cuando empecemos en esto, cuando entendemos esto, empieza a haber un mismo objetivo, un mismo pensamiento. ¿Y sabes qué? Cuando hay un objetivo claro de seguir la voluntad de Dios, cuando hay verdaderamente un pensamiento claro de lo que representa Cristo en nuestras vidas, el enemigo ya no tiene cabida. Las puertas se cierran del mundo. El enemigo no entra a tu casa, no entra a tu vida, no entra a tus pensamientos, no entra a tu corazón, no entra en tu familia, no entra en tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque ahora vos estás siendo, como cantábamos recién, guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Alguien me dijo en una oportunidad, si yo tengo que poner un pelotero dentro de la iglesia para tener a la gente conforme, lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es tener gente contenta y gente conforme. La obligación de la iglesia es predicar, ¿sabes qué? El evangelio de la verdad. La misión de la iglesia es predicar acerca de la bondad, de la justicia y de la verdad. Lo único que trae convicción a la vida del ser humano.
Esa es la misión de la iglesia. ¿Sabes qué? Si hay algo que le ha dado resultado al diablo, ya no es matar al cristiano. Porque el diablo piensa y dice, ¿para qué vamos a gastar tantas balas en matar al cristiano? Si lo que mejor resultado le está dando es meterse dentro de la iglesia. ¿Y saben qué? Tristemente es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años. El diablo se ha introducido dentro de la iglesia, en donde la iglesia es una especie de club social, de gente buena, que la pase bien, que la pasa bien y que salen bien, pero luego de la puerta hacia afuera sigue el ser humano con los mismos problemas antes de entrar. Entonces eso no puede ser. Eso no es lo que el Señor ha determinado respecto con la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia es que está para llevar bondad, justicia y verdad. Pero si hay alguno dormidito, si hay alguno que no lo entendió, si hay alguno ahí que está medio con sueño, el verso 14, fíjate lo que dice. Por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes. Bueno, pero es que yo no entendía cómo será bueno. Despiértate, dice el Señor, tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y en ese instante, dice, te alumbrará la luz de Cristo. Qué tremenda la palabra de Dios. Bueno, pero por ahí yo me canso, por ahí... No. El Señor te mueve, el Señor te pega un sacudón para que, ¿sabes qué? Te despiertes. Dios nos exhorta, nos está dando la oportunidad única. Te está llamando a que seamos sensibles al llamado, como hizo Pablo ahí con Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, que le dice Pablo a Timoteo, presta atención, le dice, sé prudente en todas las circunstancias, soporta, le dice, situaciones, van a venir abnegaciones en tu vida, se te van a burlar tus familiares te van a dejar mirar, te van a dejar de mirar, te van a criticar, se van a reír. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé valiente, esfuérzate en conocer la palabra. Aprende la palabra. Busca la palabra de Dios constantemente para que la luz de Cristo te alumbre. Y le dice el apóstol Pablo, haz obra de evangelista. Predica, dice él, el evangelio y le da un mandato. Cumple tu ministerio. Amén. ¿Te das cuenta que no es opcional? No es, bueno, pero esto es para los... No. Esto es una responsabilidad de la iglesia. El predicar el evangelio, el hacer discípulos, el llevar, el acompañar, el instruir en la palabra, es responsabilidad de cada uno. Cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? La luz de Cristo te alumbrará. Y cuando la luz de Cristo te alumbra, ¿sabes qué? Trae sanidad a tu vida. Cuando la luz de Cristo alumbra tu vida, trae salud, trae verdad, trae conocimiento, trae bienestar, disipa todas tus dudas, trae refrigerio al alma, al bienestar familiar, orienta tu futuro acerca y hacia los planes de Dios y te hace vivir una vida anticipada, libre de errores, hermano. Esta es la clave de lo que el Señor determina para nuestras vidas. Vivir el plan de Dios te va a hacer y te va a ahorrar lágrimas de dolor en tu vida. Te va a ahorrar tragedias. Te va a ahorrar errores. Porque eso es lo que hace Dios. Te hace vivir una vida anticipada a todo lo que viene. ¿Viste? El mundo se pregunta, ¿pero cómo puede ser las cosas que están ocurriendo? Bueno, Dios te lo advierte hace 2000 años atrás. Mira, vas a vivir en un mundo, en los próximos 2000 años, terribles. Y te dice, y te avisa, el padre se levantará contra los hijos contra los padres, contra aquello. ¿Sabes por qué? Por la causa de Cristo. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Pero es una noticia para la iglesia? No. Porque nosotros estamos avisados de lo que se viene. Por eso debemos endurecer nuestra vida espiritual a través cada día del conocimiento de la palabra de Dios. Siempre pienso en esto, ¿no? Que esta realidad se cumple en nuestras vidas. Cuando vos cumplís tu ministerio, se cumpla la realidad de Dios. Y ¿sabes qué? Capaz que no seas reconocido por nadie en este mundo.
No va a haber una lápida, no va a haber un cuadro, ¿me entendés? Con honores por lo que pudiste haber hecho. Pero ¿sabes qué? Dios sí te lo va a reconocer. Y en ese libro de la vida estará inscrito todas las obras que hiciste como hijo de Dios cuando entendiste verdaderamente el significado de la razón de tu existencia en esta tierra. Siempre pienso que mi mamá a los 90 años hablaba de un maestro y él decía, porque el maestro Garra, el maestro Garra. Y yo siempre la había escuchado y un día le pregunto a mi hermana, ¿quién es el maestro Garra de la cual la mami habla tanto? Bueno, ese maestro Garra era un joven, imagínate hace 100 años atrás, en alma fuerte, que lo único que había vivo era Iyuyos. Un joven junto a su esposa de 28 años se dedicaba a ir casa por casa para sacar a los niños ahí y poder llevarlos a la plaza del barrio para poder ahí predicarle el evangelio y la palabra de Dios. Y mi mamá cuenta que a los 12 años ella no quería saber nada, pero su mamá la empujaba y la corría y le decía, vos tenés que ir. Y ella empezó a ir y a frecuentar esa plaza. Y fue ahí a los 12 años cuando, después de haber vivido y después de vivir una vida de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta tragedia, la luz de Cristo alumbró su vida y ella pudo crecer en una infancia, a pesar de que su casa era un nido de atrocidad. Ella pudo vivir y salir ilesa de todo ese dolor y sufrimiento que experimentó durante su niñez, adolescencia y juventud. ¿Y saben qué? Gracias a ese Marra, yo siempre pensaba en esto, ¿no? Digo, llegará el día cuando estemos en la presencia de Dios que quiero correr desesperadamente para abrazarme a ese joven Marra, que fue el que por iniciativa de Dios predicó el evangelio a una familia, a niños que estaban condenados al dolor, al sufrimiento, al fracaso y a todo lo que te puedas imaginar. Pero la palabra de Dios alumbró en ese día y esa mujer, esa niña de 12 años, se convirtió en una hermosa mujer del Señor junto a su esposo. ¿Y saben qué? Fue tan grande el impacto de la palabra de Dios, de este maestro, que siempre digo, el día que me encuentre en la presencia de Dios, quiero correr para abrazarlo y para decirle que gracias a que hablaste en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente mi madre, no solamente mis padres, sino las generaciones hasta adelante, 5 generaciones hasta después de ellos, pudieron encontrarse con la verdad de Dios. ¿Cuánto? ¿Usted tiene conciencia del significado de estar abrazado a la realidad de Dios? Hermanos, no hay tiempo que perder. Verso 15, 16, fíjate lo que dice. Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como tontos, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque los días que estamos viviendo son malos. Los días que estamos viviendo son malos. ¿Y a qué nos llama el Señor? Mirad, dice. ¿Qué significa? Observar. Debemos constantemente ver y hacer una autoevaluación para comprobar si realmente estamos caminando conforme a la ley de Dios o sigo mi propia ley. Necesito, hermanos, el espejo de su palabra y el reflejo tiene que estar impresa en mi vida. Sin el reflejo de mi palabra, sin el reflejo de la palabra de Dios, no está impresa mi vida, no sirve de nada. ¿Sabes por qué? Porque los ojos del mundo, como dijimos recién, están puestos sobre cada uno de nosotros. Hermanos, ¿pero qué más dice? ¿Cómo tengo que andar? Tengo que andar diligentemente, es decir, con exactitud, con precisión. No como necios, no como ignorantes o imprudentes, sino también, dice, como sabios, es decir, diligentes, buscando cada día el profundo conocimiento de la palabra de Dios, que te van a instruir, que te van a corregir, que te van a perfeccionar a la medida de lo que el Señor ha establecido para la vida de cada uno. Pero ¿qué más nos dice? Aprovechando, dice, bien el tiempo. No habla solamente del reloj, no habla solamente de un reloj de 24 horas o del día, sino va mucho más allá y tiene que ver con el periodo de vida que Dios ha establecido en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. ¿Sabe por qué? Porque yo no le voy a decir lo que usted sabe, la vida es más corta de lo que parece. La vida es mucho más corta de lo que parece. ¿Y sabes qué? Dios ha establecido un periodo en nuestras vidas
y debemos aprovecharlo al máximo. Debemos aprovechar nuestros días al máximo, nuestra juventud, o los que ya estamos pasados, pero para los más jóvenes. Debemos aprovechar nuestra fortaleza. Debemos aprovechar nuestra economía y nuestra inteligencia para el servicio a Dios. Hermanos, no desperdicies el tiempo ni las oportunidades. No consumas tu vida en el lugar equivocado. No consumas tu vida en las trivialidades que te ofrece este mundo. Sino sé verdaderamente un hombre y una mujer parados sobre los estándares que Dios nos ofrece. No pierdas las oportunidades. No ofrezcas al Señor un servicio mediocre. No. Sino que cada día nos esmeremos más en buscar la realidad de Dios. No podés perder el tiempo. Napoleón supo decir en una oportunidad: en toda batalla hay un periodo, dijo él, de 10 o 20 minutos crucial y decisivos. Y él dice: aprovecha bien ese tiempo y ganarás la guerra. Pierde ese tiempo y perderás y serás derrotado. Hermanos, 15 minutos de distracción en tu vida te pueden llevar a la muerte. No solamente muerte física, sino a la muerte eterna. 15 minutos de distracción en tu vida te pueden llevar hacia el lugar y conducir hacia el lado equivocado, de lo cual no vuelvas atrás. Siempre tenemos un video ahí de una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos y veíamos el testimonio de esta gente que se convirtió. Y cuando cada uno de esos jóvenes, 20, 23 años, hermosos jóvenes con un futuro adelante, algunos hasta estudiantes en la facultad, cuando les preguntan ¿por qué estás condenado a cadena perpetua? Ellos dijeron: porque simplemente me distraje en mi vida y fui influenciado y arrastrado hacia el lugar equivocado y todo se derrumbó en mi vida. Gloria a Dios que Dios puede redimir la vida de esas personas, porque finalmente terminan dando, inclusive los que ya están condenados a pena de muerte, terminan diciendo: mi verdadera libertad no fue cuando estaba allá afuera, mi verdadera libertad empezó cuando me acepté a Cristo, a pesar de que estoy condenado a muerte. Amén. Hermanos, ¿cuánto vale que estés atento y diligente en tu vida espiritual para no distraerte? Esos 15 minutos que pueden convertirse verdaderamente, ¿sabes qué?, en una eternidad de dolor y de sufrimiento. Hermanos, vale la pena. Y vamos concluyendo. Verso 17, cuando vos quieras, él cita: no seas insensato, falto de razón, entendimiento. ¿Sabes por qué? Sé obediente, dice, a la voz y a la voluntad de Dios. ¿Sabes para qué? Para que seas lleno del Espíritu de Dios y puedas vivir una vida de santidad y verdaderos frutos. ¿Y sabes qué? Despiértate, dice el Señor. Y vamos concluyendo con Isaías 6:8. Fíjate lo que dice. Cuando Isaías entendió todo el plan de Dios, cuando Isaías entendió el concepto de ser un imitador de Dios, cuando Isaías entendió la razón de su existencia, cuando él centró su vida sobre el eje de Dios y toda su vida empezó a cobrar sentido, él llegó a la conclusión que todo lo daba por una sola causa: por llevar el evangelio de nuestro Señor y Salvador y por alcanzar las almas perdidas. Al punto en donde de pronto Dios pregunta y él dice: oí una voz que me decía: ¿a quién enviaré al mundo? ¿A quién enviaré a predicar la palabra de Dios? ¿Quién irá por nosotros? Entonces el profeta dice: entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Que este sea nuestro principal objetivo cada día de nuestras vidas.